colega venezolano, quien vive en Orlando desde hace un buen tiempo, Vladimir Kislinger. Como todos los miércoles lo tenemos por acá. Nuestros miércoles con Vladimir. los lunes de Chumbita, así más o menos, ¿no? Más o menos, los miércoles de Vladimir. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenos días. Bien, Sergio, encantado. Además que hoy buenísimo porque tuvimos oportunidad de comenzar bien puntual y listos para analizar todas las preguntas que quieras lanzar, por supuesto, al aire y poder compartir con toda nuestra gente querida, que además me da mucha risa porque me dicen que yo no soy yo si no me sonrío. Entonces, por eso me estoy sonriendo, para que me Muy bien, ¿sí? muy bien. Me dice que no, Vladimir no es Vladimir sin su sonrisa. Entonces, bueno, me tengo que sonreír. Bueno, qué bueno, Vladimir, porque en verdad que sé que mucha gente te sigue, está pendiente de tu trabajo también. Vladimir, pues también se conecta todos los días y también tiene un público que lo sigue y bueno, importante, bueno, hemos hecho esta simbiosis bien chévere. De verdad que me contenta, me agrada mucho conversar contigo. Creo que tenemos muchos puntos de vista muy parecidos. Vladimir, bueno, hemos visto, como viste, el programa de hoy básicamente, no sé, quizás se nos fue por allí. No era nuestra intención exacta, pero se nos fue por allí, por el lado de lo que está pasando con muchos venezolanos aquí en Estados Unidos. El tema del TPS sigue en el tapete. El tema de la ley verdad que planteaba el amigo Miguel. Bueno, también mucha gente, incluso conversaba ayer, alguien me decía que Estados Unidos estaba dejando, no, ¿cómo era? Que con la cosa estaba tan fría que Estados Unidos se había olvidado de Venezuela. ¿Qué piensas al respecto, Raymond? No estoy de acuerdo y creo que fuera del aire, para los que están conectados a Instagram lo conocen, pero aquellos que están en BPI, conversábamos que no solamente limitarnos al tema Venezuela, hay tantos elementos que tendríamos que meter en el análisis, como por ejemplo el TPS no es una medida que sería nueva ni única para el caso venezolano, una medida que tiene antecedentes muy importantes para Estados Unidos y que ha sido parte de una batalla campal entre el Partido Demócrata y los republicanos. No se trata de nosotros, es algo que va mucho más allá de nuestra propia realidad como venezolanos. Es importante entender que ante un país como Estados Unidos, Venezuela es uno de los problemas que tiene, pero no es el problema. Y no es la agenda única de Estados Unidos. Exacto, no es la agenda única. Por más que nos duela, la agenda de los venezolanos tiene que ser Venezuela y la agenda de los estadounidenses tiene que ser Estados Unidos. Claro, así de sencillo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Me gustó mucho la conversación que tuviste con esta experta, no recuerdo su nombre. María Trina Burgos, sí. María Trina, correcto. Me gustó mucho porque coincido con su argumento. Es decir, hay que entender lo que está ocurriendo con el TPS hoy día. Hay una batalla entre la rama legislativa, que es el Capitolio, el Congreso, el Senado, etcétera, la rama ejecutiva, que es el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, y la rama judicial. ¿Cuál es la interpretación que le doy yo a todo este tema? La interpretación que le doy es que no van a aprobar el TPS a los venezolanos. No podemos ser tan radicales. Recordé el día de ayer cuando me escribían, es que ya no hay nada que hacer. Recordé nuestra manera visceral y frecuente de responder ante lo que pasa en Venezuela. Estamos proyectando completamente lo que ocurre en Venezuela acá. Y hay que entender las cosas, hay que ir al fondo, no quedarnos solamente en la forma. ¿Qué significa ir al fondo? Bueno, hay que entender que cada vez que Trump ha intentado hacer reformas migratorias, incluyendo lo que tiene que ver con los Dreamers, con DACA, con los propios TPS, que ha eliminado también por vía ejecutiva, se han conseguido con unas barreras judiciales importantes. ¿Qué es lo que dice? Bueno, mientras que judicialmente me reviertan todas las acciones ejecutivas en contra de cualquier iniciativa de modificación migratoria, pues entonces yo no estoy dispuesto a volver a aprobar ningún TPS porque va a ser cuchillo para mi garganta. Y hey, tiene razón. En ese sentido tiene razón y hay que entenderlo. Eso no significa que desconozca la realidad de Venezuela, eso no significa que no le importe la realidad de Venezuela, pero también hay que entender en términos porcentuales lo siguiente. Es cierto, nosotros necesitamos un tratado de protección temporal, pero también es muy cierto que a diferencia de los centroamericanos, la mayoría de los venezolanos tenemos estatus en los Estados Unidos. Porque si algo nos ha caracterizado a los venezolanos, al menos los que vivimos acá, es que todos, así sea por vía de asilo, hemos procurado estar legal acá. Es muy infrecuente conseguirte un venezolano que no tenga papeles. No estoy diciendo que no exista, claro que existe, sí los hay, pero es muy raro, exacto, pero en términos de proporción es sumamente reducido. Es decir, que el problema, como lo estamos visualizando, hay que entender que
fundamentalmente se origina a que sí sabemos que entre el 95 y el 98% de las solicitudes de asilo de venezolanos están siendo negadas. Yo no sé si eso ya ha variado, pero esta información además la tengo directamente de la oficina del senador Marco Rubio para el año pasado. Yo no sé si ha mejorado ahora, tengo que No, bueno, fíjate que la actualizarla. doctora Burgos nos hablaba de que efectivamente hay muchas dificultades para aprobar los Sí. asilos y se están tardando tanto que bueno, que no está todo tan retrasado, pues que es muy Sí, sí, difícil sin duda. Sin duda. esperar. Entonces, y ojo, y ustedes de pronto podrán decir, aquellos que dicen, oye, pero es que Vladimir, ¿por qué está hablando así el TPS? Hey, yo también soy beneficiario del asilo y Sergio lo conoce porque además personalmente lo hemos hablado. Yo tengo 5 años viviendo acá en Estados Unidos y aún no me han entrevistado. Y yo tengo un Permiso de documento trabajo. enorme de pruebas, Okay. de denuncias y estoy aún esperando. Entonces, es decir, digamos que yo puedo tener el mismo nivel de aprehensión que pueden tener ustedes que están conectados conmigo, que están desde Estados Unidos y que de pronto uno se desespera. Pero también hay que reconocer, y una de las ventajas que tiene este país es que mientras uno espera ese asilo, uno tiene oportunidad de estar legalmente en Estados Unidos con un permiso de trabajo, con Social Security, con seguro, etcétera. Pero bueno, este es un primer elemento. Lo que sí me preocupa seriamente es la modificación a la ley de asilo. Eso sí me preocupa. Claro. Ahora, pero esto incluso pudiera, disculpa que te interrumpa, Vladimir, pudiera cambiar porque están introducidas algunas demandas ante los tribunales. Por Y pudiera supuesto. cambiar incluso el día de hoy. Vamos al punto. Qué interesante es ver cómo Estados Unidos se nota, pero a flor de piel, cómo se nota la independencia de los poderes. Y ustedes lo han visto. Donald Trump, un tipo que llegó al poder con una fuerza enorme, pues aún con la fuerza que tenga, no puede dominar al todo el quehacer de la nación. Se puede encontrar con jueces que le dicen, hey, señor, usted podrá ser muy presidente, pero esto no va. Así que probablemente eso es lo que ocurra en este preciso instante. Pero bueno, todo obedece, hay que entender que este cambio de ritmo obedece también a una campaña electoral que está montada. Recordemos además que por ejemplo, el tema del TPS no es exclusivo de Donald Trump. El TPS se le viene pidiendo a Barack Obama prácticamente desde que él inició su presidencia y sencillamente no ocurrió. Con Barack Obama se eliminó la ley de pie seco, pie mojado cubana. Es decir, hay que entender que uno pudiera decir, bueno, entonces hay que salir a votar por los demócratas. Hay que tener cuidado, porque no necesariamente eso significa que podamos acercarnos más a una medida de TPS. Insisto, estamos entre un juego político. Yo comentaba ayer en mi programa, Sergei Lavrov, el canciller ruso, salió hablando, fíjense, curiosidad de Barbados, diciendo que esperaba que se consiguieran unos resultados muy pronto. Y yo comentaba en mi programa que terminamos jugando como si fuésemos unos peones dentro de un tablero de ajedrez, así como jugó Cuba en la crisis de los misiles, en la Guerra Fría. Fíjense que finalmente Rusia llegó a un acuerdo con Estados Unidos y Cuba se quedó con los crespos hechos. Cuba todavía andaba amenazando militarmente y ya Rusia se estaba sentando con Estados Unidos. Pero bueno, para no irnos tan atrás, esto no es definitivo. El tema TPS y el tema asilo no es definitivo. Esto también puede variar sin ningún tipo de problema y mucho más cuando se trata de una población que particularmente ha apoyado a Donald Trump, porque hay dos de los latinos, aquí hay 65 millones de latinos, pero de esa cantidad de latinos hay dos nacionalidades que principalmente lo han apoyado y han sido los cubanos y los venezolanos. Y los venezolanos están tomando una preponderancia importantísima, sobre todo al sur de la Florida. Y la Florida te asigna 27 colegios electorales y es uno de los estados más importantes para los Estados Unidos y ahí entran los cubanos también. Así que no den por sentado que no hay ninguna posibilidad. Yo creo que también, y coincido con tu invitada, hay un tema de campaña también por parte del Partido Demócrata. No es sencillo, hubiésemos querido que estuviese aprobado ya, pero hay que esperar un poco también. Así es, efectivamente. El otro punto que tocamos hace rato fue el tema de la ley verdad, que también busca de alguna manera ayudar a Venezuela, en este caso directamente a Venezuela, a salir de la crisis. También está una ley que busca ayudar desde el punto de vista humanitario a los venezolanos y como nos comentaba hace rato con quien hablábamos, Miguel Galindo, este caminante que está yendo hasta Washington, pues efectivamente es una ley que pudiera pues concluir de llegar a ser necesaria en una intervención humanitaria, ¿no? Como lo han catalogado. ¿Qué pasaría en todo caso mientras, a tu juicio, se está dando este diálogo en Barbados? ¿Realmente visualizas esto como
¿cómo lo está viendo Guaidó de que se está jugando en todos los tableros? Él dice algo con lo que estoy de acuerdo. Él dice que, no sé si ustedes, por supuesto, yo siento que al menos hasta hace 3 o 4 días el enemigo no estaba amenazado. El Estado criminal está seguro de no tener una amenaza creíble como para necesitar ceder. Ahora, qué importante es ver la respuesta de Jorge Arreaza, el canciller de Maduro, en contra de Federica Mogherini, sí, diciéndole que no se debe meter y todo lo que ustedes ya conocen, pero el entender Europea como bloque, y además viniendo Noruega de ese bloque, en plena conversación y decirle al Estado criminal, si ustedes no llegan a un acuerdo, vamos a escalar el conflicto en términos de sanciones selectivas. Eso yo lo aplaudo, porque es que si algo tiene que hacer la comunidad internacional en este preciso momento es, ya que Venezuela no está en capacidad, digamos, la coalición de Guaidó per se no está en capacidad de arrinconar a Maduro, porque es cierto, Joseph Borrell, el canciller español, lo decía ayer. Es verdad, Maduro controla la administración, o el régimen controla la administración, el ejército, y el tercero era el Poder Judicial, creo que era. Eso es cierto. Entonces, si tú internamente no tienes cómo poner contra las cuerdas al régimen, entonces la comunidad internacional que te reconoce y que te apoya tiene que hacerlo. Así que lo que acaba de hacer la Unión Europea, yo lo aplaudo e invito al resto de las naciones que se vean en ese espejo. Qué bueno que, por cierto, el Grupo de Lima, que se va a reunir este 23 de julio, es decir, la semana que viene en Buenos Aires, ha copiado el esquema, o al menos acordó un esquema similar al de la Unión Europea, y dijo que van a ir en contra, van a generar sanciones también selectivas en contra de miembros del régimen de Maduro. Claro, definitivamente siempre todo busca de alguna manera cercar y cercar y cercar y cercar más, porque debe haber presión. Esa presión es necesaria para que ellos se sientan así, presionados. Sí, pero fíjate que esa es la crítica que le he tenido yo a Guaidó, porque ha cuidado, como ocurrió en los diálogos anteriores, ha cuidado, y me disculpas la manera como lo voy a adjetivar, ha cuidado ridículamente las formas para ir a este lugar. ¿A dónde voy? La no aprobación o el esperar tanto, el dilatar tanto el tema de la aprobación del TIAR, creo que es un error garrafal. Un error garrafal. Ayer pareciera que finalmente escuchó al pueblo venezolano, ese mismo que le exigió que se juramentara. Así fue. Ustedes recordarán cuántas veces le decíamos. Se tenía previsto aprobar ayer. Sí, por supuesto. Ayer. Ya había entrado en agenda. La verdad es que no entendí qué pasó. Bueno, afortunadamente puso ya... Claro, no es que tampoco el TIAR sea la solución, porque esa es otra cosa. Está bien. La gente piensa que no, pero mira, si estás jugando en todos los tableros, termina de aprobar la cuestión. O sea, ya está. Perfecto. Bueno, ya tienes, es el punto fundamental. Aquí está el TIAR. Seguimos en Barbados, ok, pero te coge el TIAR. Que seguimos haciendo esto y la presión, ok, pero termina de hacerlo. Entonces, claro, y bien, tienes toda la razón. Creo que hay que comunicar de una forma más clara y precisa. Sí, no, y bueno, y ayer lo hizo, ojo, allá es donde voy, porque ustedes saben que nuestro rol siempre es verle las dos caras a la moneda. ¿Qué dijo Guaidó el día de ayer? La Asamblea tiene 10 días hábiles para aprobar en segunda discusión el TIAR. Esto es importantísimo, señores, porque estamos hablando de 2 semanas. Es decir, si se cumplen las 2 semanas y no se aprueba el TIAR, pues esto es un golpe muy fuerte para la coalición liderada por Guaidó. Número 1, habló de los 10 días hábiles. Número 2,
dio a entender, al menos así lo leí yo entre líneas, que ellos no habían aprobado esto porque primero están hablando con los países miembros del TIAR. Y es que tiene lógica, sería letra muerta aprobar algo que no tenga ni con ningún recall, ningún respaldo por parte de la comunidad internacional. Entonces, ojalá y eso sea cierto. ¿Ok? Ojalá y eso sea cierto. Así que vemos muchos movimientos del tablero, pero todos tienen que ir dirigidos a yo me siento en una mesa a discutir con los delincuentes, pero tengo atrás un batallón que los está amenazando y que les está diciendo, ustedes no ceden y van a salir por las malas. Ojo, ayer soltó otra perla Guaidó. Él dijo que ya estamos muy cerca de salir del... Estoy parafraseando, no tengo mis notas acá. Sí, tal cual lo dijo, sí. Sí, muy cerca de salir y todos sabemos la vía o la manera en la que va a salir, algo que el cómo. Yo ayer criticaba incluso esa imprecisión, porque si bien todos entendemos el tema, en el arte de la política a veces dicen uno debe tratar de decir todo sin decir nada, ¿no? Sin comprometerse, digamos. Entonces no sé qué significa el cómo. Ojalá que el cómo sea de manera inmediata y sea de manera, en mi caso, yo me encantaría que fuese la vía militar, porque quiero que esta gente pague las consecuencias, sinceramente lo quiero, pero si no es por la vía militar y es por la vía de la negociación, que por cierto estás tocando... ¿Cuál otra vía puede haber? Sí, exacto. La vía judicial, o la Corte Penal Internacional sacando eso no va a ocurrir. No, además no tiene competencia. La Corte Penal Internacional no tiene competencia para sacar terrorismo. Buscando otras opciones. Otras opciones, sí, no, las únicas dos vías. Volvemos a las tres vías que siempre hemos hablado, siempre. Alzamiento militar, que para mí es la fase 3, la última, bueno, pues, el tema electoral, que yo no lo veo. Esa vía para mí es imposible de llevar a cabo, y una negociación, pero esa negociación se puede dar, insisto, si ya tú sabes que no tienes ninguna posibilidad ni remota de mantenerte en el poder. Y yo les pregunto a ustedes, más allá de Maduro, ¿ustedes creen que el régimen, el Estado criminal está débil? ¿Creen que no tiene ya capacidad de maniobra? Por supuesto que la tiene. Vemos cómo acaba de negociar con Rusia para cambiar su sistema de transferencias y pago. Mundialmente se utiliza un sistema, se llama el sistema SWIFT, que es de Bélgica. Es un sistema de pagos y transferencias entre gobiernos y grandes corporaciones que a partir del bloqueo internacional, no solamente Estados Unidos, sino la Unión Europea y otras partes, Venezuela ya no lo puede utilizar. Bueno, se fue a la plataforma rusa. Eso va a seguir el mercado, el ingreso económico va a seguir en Venezuela. Y esto va a permitir incluso que al no haber fiscalización y contraloría, pues las mafias se enriquezcan muchísimo más. Así que vuelvo al punto. La única manera que esta gente salga negociada es que pierdan toda posibilidad, que queden totalmente acorralados, arrinconados. Así que mientras eso no ocurra, la única opción que yo veo viable es la opción militar, que es difícil por todo lo que hemos hablado nosotros, la naturaleza de los países, quienes quieren, quienes no quieren, y bueno, para ustedes contar. Sí, una opción militar que puede ser tanto a nivel internacional como a nivel interno. Como interno. Eso es correcto. Que de hecho, a eso es a lo que ha apostado Estados Unidos, porque significó la ley de amnistía, los acuerdos de que han insistido todo. Exactamente. Sí, el tema de Christopher Figuera acá, el tema del Pollo Carvajal allá en Madrid, dando información de inteligencia. Ellos han procurado montar una estrategia para que internamente caiga el Estado criminal, pero no es fácil, Sergio, tú lo conoces bien, porque es que no es un tema político ni se circunscribe a las 4 paredes que tienen Miraflores. Esto es un tema sumamente peligroso y complejo. Vladimir, como siempre, muchas gracias. Gracias por el contacto, Sergio. Gracias por conversar con nosotros como todos los miércoles, y bueno, seguimos en contacto. Sigan a Vladimir en @Vladimir Kieslinger en su cuenta en Instagram, y en Twitter está en @VKieslinger, ¿no? Correcto, sí. Así es. Vale, un fuerte abrazo, Vladimir. Una pausa, amigas, amigos, y en breve seguimos con más El Día Consejo ya con la parte. Ya venimos.